Hola, buen día muchachos. La lección de hoy corresponde a los huesos de la cara, que también es conocido como macizo facial. Está formado por 14 huesos, 12 de los cuales son huesos pares, es decir, tenemos uno izquierdo y uno derecho, como lo son el palatino, el lagrimal, los cornetes inferiores, los cigomáticos maxilar superior y los huesos propios de la nariz. Y los dos faltantes son hueso impar, que es el maxilar inferior, que se le conoce más comúnmente como mandíbula, y el vomer, que está ubicado en el tabique nasal. Bueno, el primero que vamos a ver, y me gustaría que se fueran guiando con su antología, es el maxilar superior, que también es conocido como maxila. Es un hueso par que por sus características morfológicas es considerado como un hueso irregular que está aplanado de adentro hacia afuera. Va a presentar dos caras, como prácticamente todos los huesos de la cara, que va a ser una interna y una externa. También posee cuatro bordes. En el borde inferior, que aquí está señalado como un proceso alveolar, está la inserción de los dientes. Entonces tiene unos espacios que se llaman alveolos en los cuales se inserta la raíz del diente. También tiene un borde temporal, tiene una cara orbitaria y tiene una cara anterior o borde anterior. En los procesos presenta tres procesos importantes. Uno es el proceso cigomático, que también está señalado en la imagen central. Ese proceso cigomático va a servir de lugar de inserción precisamente para el hueso cigomático. Después tiene un proceso frontal, que ese proceso frontal igualmente pues, se va a articular con el hueso frontal por la parte media y central del maxilar superior. Y el proceso alveolar que ya les había comentado en el borde inferior del maxilar superior. En cuanto a articulaciones, vamos a ubicarnos en la imagen que tiene varios colores, o un hueso de cada color. El maxilar superior está en un tono verde oscuro y ahí podemos observar todas las articulaciones. Por la parte superior va a estar articulado con el hueso nasal, que también se llaman huesos propios de la nariz. Y después, igualmente, en la parte superior va a tener el proceso frontal que ya les acabo de mencionar, por el cual se va a articular con el hueso frontal. Aquí no se distingue necesariamente la unión en la imagen, pero sí tiene un pequeño punto de articulación con el hueso frontal a través de este proceso. Después, en la parte medial posterior, se va a articular con el etmoides, que aquí está con un color gris, y debajo de este se encuentra el hueso vomer, que está en un color rosado, con el cual también se va a articular, pero por su borde posterior, que también se le llama borde temporal. Va a tener un punto de inserción y debajo de la articulación con el hueso vomer va a hacer unión con el hueso palatino, específicamente con la lámina horizontal del hueso palatino, que aquí está en un color como naranja. Entonces, en conjunto con el hueso palatino, que está en la parte posterior e inferior del maxilar, va a formar el techo de la cavidad bucal. Entonces, está formando el paladar duro. Entonces, si se dan cuenta, el maxilar superior está formando parte de dos cavidades del macizo facial, porque está formando el piso de la órbita ocular y también está formando el techo de la cavidad oral. En la imagen de la derecha se puede ver el proceso palatino a través del cual se une con la lámina horizontal del hueso palatino para formar el techo de la boca. Bueno, y finalmente sobre este hueso
Está señalando la cara nasal que está por la parte anterior, por lo que también participa en la formación de las fosas nasales, específicamente el piso de las fosas nasales. Y realmente el piso de las fosas nasales corresponde al techo de la cavidad oral. Entonces es prácticamente la misma parte del maxilar superior, únicamente por diferente cara. Continuamos con los huesos palatinos, que también es un hueso par, igualmente irregular, por lo cual tenemos uno derecho y uno izquierdo. Tiene una forma parecida a una L, como se puede ver en la imagen de arriba donde tiene dos óvalos. Entonces, la parte que está con círculos es la lámina horizontal y donde está la flecha roja es la lámina vertical. Va a participar en la formación de la órbita, la cavidad oral y también las fosas nasales. Por la parte central o la línea media se va a articular con su homónimo, o sea, el otro hueso palatino. Las láminas horizontales son las que se van a articular. Y por la parte anterior, también se puede ver en esta imagen, la imagen de abajo del lado izquierdo, bueno, en ambas imágenes de hecho, cómo se va a articular con el hueso maxilar superior. Igualmente lo está haciendo la lámina horizontal. En las dos imágenes se ven. De hecho, aquí se ve muy bien lo que les había comentado anteriormente, que tiene un proceso palatino. En la diapositiva anterior les comenté que el maxilar superior tiene un proceso palatino que pues es también parecido a una saliente pero irregular, con la cual se articula con el palatino, con la lámina horizontal. Y les había dicho que en conjunto ambos van a formar tanto el techo de la cavidad oral, como se ve en la imagen de la derecha, la de abajo, la cavidad oral, y al mismo tiempo estas dos partes, o sea, maxilar superior y porción vertical del hueso palatino, va a formar el piso de las fosas nasales. Y al llegar a un punto central lateralizado, va a ascender, formando un ángulo, va a ascender, creando la lámina vertical. Esta lámina del hueso palatino, con ayuda de las apófisis pterigoides del esfenoides, van a formar las paredes laterales de la cavidad nasal. Entonces, la lámina horizontal va a formar parte del piso de la cavidad nasal y su lámina vertical va a formar parte de las paredes laterales de la cavidad nasal. Lateral externa. Entonces es por ambos lados. Eso se puede ver incluso, queda reflejado aquí un poquito la forma en la imagen que están las tres superiores, la que tiene las señales rojas. Aquí en la parte de en medio se puede ver el espacio que asemeja un poquito a una fosa nasal. Este obviamente solamente es un lado, pero pues del otro lado es exactamente igual. Continuamos con el hueso cigomático o malar, que es un hueso que también es par, hay uno izquierdo y uno derecho. Por su morfología se considera un hueso irregular. Está ubicado en la parte más externa de la cara. De hecho, se le conoce como pómulos, nos da la forma facial. Tiene una forma cuadrilátera. En la imagen superior se pueden ver las apófisis que básicamente son las articulaciones que tiene este hueso. Aquí se ven tres apófisis, sin embargo tiene articulaciones con 4 huesos. En la parte de arriba nos está señalando la apófisis cigomática del frontal, que se va a articular pues, específicamente con el hueso frontal. Tiene la apófisis cigomática del temporal para articularse con el hueso temporal. Y en la parte anterior está la apófisis cigomática del maxilar, que es la apófisis de mayor superficie, la que le da estabilidad y se va a articular con el hueso maxilar.
La cuarta articulación no se observa en la imagen de arriba. Bueno, sí se puede observar, pero está en la parte justo del medio, que se va a articular con las alas mayores del esfenoides. Se observa mejor en la imagen de abajo que está con rojo. Ahí se puede ver las alas mayores del esfenoides y cómo se va a articular por la parte interna del cigomático o malar. Entonces son estas cuatro las articulaciones con las que está conformado. Son cuatro bordes. El borde orbitario que está aquí en la imagen como con un color verde y que va a ayudar a la formación de la órbita ocular junto con el maxilar superior. De hecho, en la imagen de arriba se puede ver un poquito como la continuación, o sea, se ve el cigomático en color amarillo y luego, bueno, ahí se ve la órbita ocular y pues se puede observar cómo se continúa el piso de la órbita con el maxilar superior. Entonces, en conjunto, el hueso cigomático con el maxilar superior van a formar el piso de la órbita facial, ocular, perdón. Ahora, el otro borde que está en color amarillo, el borde temporal, es el que tiene contacto con las alas mayores del esfenoides. Tenemos otros dos bordes, que es el borde maxilar, que está señalado en color rosa, y el borde maseterino, que está en color azul. Estos bordes coinciden en sus articulaciones con el maxilar superior. También posee cuatro ángulos. El ángulo anterior e inferior coinciden con la terminación de la articulación con el maxilar superior. El ángulo superior, que está con color como naranja, corresponde a la apófisis cigomática del frontal y el ángulo posterior corresponde a la apófisis cigomática del temporal, que está señalada con color verde. Continuamos con el hueso nasal, que los huesos nasales son huesos pares, que también se conocen como huesos propios de la nariz. Están colocados justamente a cada lado de la línea media. Es una lámina cuadrilátera que va a poseer dos caras y cuatro bordes. En la imagen que está justamente al lado del texto, se pueden observar prácticamente todas las articulaciones. Los huesos nasales o propios de la nariz están de color naranja. Aquí podemos ver los cuatro bordes. En el borde superior va a estar articulado con el hueso frontal, que está en color azul. Por las partes laterales va a estar articulado con el maxilar superior, o el borde lateral, mejor dicho, va a estar articulado con el maxilar superior. En la línea media justamente se va a articular con su homónimo, o sea, el otro hueso nasal, recuerden que es hueso par, y debajo de esta unión va a estar articulado con el etmoides. Estos huesos van a formar el techo de la cavidad nasal. El espacio vacío que se observa en donde debería estar la nariz es porque se va a continuar con un cartílago, entonces no es una estructura ósea. Por eso, como estructura ósea, únicamente hablando de estructura ósea, es el único que va a formar el techo de la nariz. Continuamos con el cornete o los cornetes inferiores, porque hay cornetes medios y superiores también, pero no están formados por una estructura ósea. Entonces aquí se considera únicamente el inferior o los inferiores. Y bueno, este también es hueso par, como lo acabo de decir. Va a estar situado en la parte inferior de las fosas nasales y se va a articular en su parte superior con el etmoides y el maxilar superior. Y se puede ver la articulación en color verde con el maxilar superior y el etmoides
que en esta imagen está de color gris. En la parte posterior va a estar articulado con el hueso palatino, que está de un color naranja. Y bueno, en la imagen de la derecha se puede observar con mayor facilidad el cornete. Bueno, los cornetes son esta estructura que se ve en el espacio de la fosa nasal en la parte de abajo, ¿no? Que es un color rosa pálido. Y va a conectar, lo que está en color moradito son los huesos lagrimales. Entonces, detrás del maxilar superior, que está en color verde, hay una unión, hay una articulación de este hueso lagrimal con el cornete inferior. Y esta articulación es importante porque van a formar un conducto que se llama lácrimo nasal. O sea, lácrimo por el hueso lagrimal y nasal por el cornete inferior, lácrimo nasal, a través del cual se van a conectar estos dos huesos y van a drenar parte de la película nasal. No sé si les ha pasado que cuando lloran, pues sí, unas lágrimas abundantes, comienzan a sonarse la nariz y piensan que son mocos, pero en realidad es parte de la película lagrimal que pues se está drenando por el cornete inferior. O sea, parte de la lágrima que se drena por este conducto hacia el cornete inferior y pues finalmente en la fosa nasal. Y continuamos con el hueso lagrimal, que también se llama unguis. Igualmente que los que hemos mencionado, es un hueso par, también es un hueso irregular y está situado en la parte anterior, en la cara interna de la fosa orbitaria. Entonces, en esta imagen lo podemos observar de color morado, la parte interna, les repito, de la órbita ocular. Entonces aquí se pueden ver las articulaciones que posee este hueso. No solamente contribuye a la formación de la órbita ocular, la parte interna, sino que también contribuye a la formación de las fosas nasales en su parte posterior. En cuanto a las articulaciones, como podemos ver, tiene una forma cuadrilátera más o menos regular, en donde va a tener dos caras, interna y externa. Por la parte interna es por donde va a formar las fosas nasales y por la parte externa va a participar en la formación de la órbita ocular. En cuanto a los bordes, que son 4, en la imagen podemos ver que el borde superior se va a articular con el hueso frontal, con la cresta etmoidal del hueso frontal. Después tenemos el borde externo, con el cual se va a articular con el hueso etmoides, que lo podemos ver de un color gris. Y después, en el borde inferior, se alcanza todavía a ver cómo se articula con el maxilar superior, igualmente en el borde interno. Por la parte medial interna, no es precisamente un borde, sino por la cara interna en la parte central. Se va a articular, como ya lo mencioné anteriormente, con el cornete inferior y va a formar el conducto lacrimonasal. Entonces, básicamente esas son las articulaciones del hueso lagrimal. El hueso etmoides, maxilar superior, cornete inferior y frontal. Hasta aquí llevamos 12 huesos del macizo facial y nos faltan los 2 huesos que son impares, es decir, huesos únicos y que se caracterizan por ser centrales. El primero es el hueso vomer, que está ubicado justamente en la línea media sagital. Aquí corresponde a un color como un naranja fuerte, que tiene una forma cuadrilátera muy delgado. Tiene 2 caras, también 2 bordes. Y en cuanto a articulaciones, bueno, en la imagen superior
la que está justo al lado del nombre, podemos observar mejor sus articulaciones. Por la parte superior se va a articular con dos huesos. Primero con el hueso etmoides, que en la imagen que les acabo de decir está en color mostaza, y esa articulación corresponde al borde anterior del vómer. Entonces, en conjunto, el etmoides con el borde superior del vómer van a formar el tabique nasal. Por el borde superior se va a articular con el hueso esfenoides, que ese se observa mejor en la imagen de mayor tamaño. Ahí se logra ver el borde superior. Está justo encima de este borde, que espero ya hayan identificado, está aquí con un cuadrito azul, una flecha negra remarcada, nos está señalando el hueso vómer. Entonces, por el borde superior se logra ver un espacio aéreo que se llama seno esfenoidal. Por tanto, pues está articulando con el hueso esfenoides, específicamente el cuerpo del esfenoides. Acuérdense que habíamos dicho que en el esfenoides, en la parte superior del cuerpo, estaba algo que semeja a una silla de montar, silla turca, donde se aloja la glándula pituitaria. Entonces está en cercanía al borde superior del vómer, es decir, en la parte superior del tabique nasal. Después tenemos otro borde que es un borde posterior. Están señalados los bordes en la imagen central, en la parte de abajo. Este borde va a corresponder a la articulación que se forma con la lámina horizontal del hueso palatino. O sea, está articulado con el hueso palatino. También se logra observar en la imagen de arriba que está marcado con un círculo rojo en la parte de atrás del vómer. Y nos queda otro borde que es el borde inferior, en donde se va a articular la mayor parte del borde inferior, se va a articular con el maxilar superior, como se puede ver en la imagen, y una pequeña porción del borde inferior se va a articular igualmente con el palatino, nada más que la lámina horizontal, no la vertical. La lámina vertical nada más se articula con el borde posterior del vómer. En la parte de abajo viene una imagen pequeña donde dice alas del vómer. Esta parte o estas alas del hueso vómer corresponden a la articulación que se forma en el borde anterior, en la parte de arriba, con el hueso etmoides. El hueso etmoides también tiene una parte que asemeja a estas alas, con las cuales queda perfectamente bien articulado. Bueno, y finalmente el último hueso impar, que es la mandíbula, que también se le puede llamar maxilar inferior, es un hueso impar irregular que tiene una forma de herradura. Es muy simétrico y se va a localizar en la parte inferior de la cara. Es el único hueso de la cara que se une a otros huesos por una articulación móvil. También ya lo habíamos mencionado cuando hablamos las porciones del temporal. Dijimos que existía una cavidad glenoidea que formaba la articulación temporomandibular. Entonces, la parte de la mandíbula que se articula con esta cavidad glenoidea del temporal es el cóndilo mandibular, precisamente que está señalado en la imagen de la derecha. Entonces, se va a dividir en cuerpo, ángulo y ramas. Entonces, el cuerpo es en sí la parte más grande y la que está cruzando la línea media sagital. Va a llegar a formar un ángulo que va a ascender verticalmente dirigiéndose hacia el hueso temporal, y en la parte superior o en la rama se va a formar un cartílago articular rodeando el cóndilo mandibular, que en sí es el que va a formar esta articulación temporomandibular.
al ingresar a la cavidad glenoidea del temporal. Una característica importante que tiene este hueso es que posee procesos alveolares. Igual que como mencionamos en el primer hueso del maxilar superior, que tenía unos procesos alveolares en donde existían unos espacios que se llaman alvéolos, donde está la pieza dental, es exactamente lo mismo. Nada más que aquí están ubicados en el cuerpo mandibular. Entonces, estos alvéolos están llenos con piezas dentales que van a servir para la masticación. Y bueno, este sería el último hueso del macizo facial. De todas maneras, pues si tienen alguna duda, la pueden hacer llegar a través del grupo o pues revisen también, apóyense en su antología, pueden revisar el video. Recuerden que tienen que contestar la lección y marcar su asistencia. Que tengan buen día.